Hola, soy Rafael Muñoz, de ideasdedecoración.com. En este vídeo voy a tratar el diseño de iluminación de interiores desde la perspectiva del decorador. Si tenemos la idea de que con una lámpara en el techo de la habitación es suficiente, estamos muy equivocados. Todos los espacios necesitan su luz general, pero además cada ambiente tendrá la suya propia, y muchos usos específicos necesitarán también su propia iluminación. Por ejemplo, sería absurdo leer en un sillón de lectura con una luz general. Lo lógico sería tener una lamparita junto al sillón. Para profundizar en este concepto veremos a continuación los tipos de luz. Pero antes quiero resaltar dos aspectos muy importantes de la luz, como son el color y la intensidad. El color tiene una componente psicológica importante. Los tonos cálidos relajan y los fríos estimulan. La cromoterapia tiene aquí cabida. Por ejemplo, está demostrado que la luz naranja resulta beneficiosa para las personas con depresión. El ojo está acostumbrado a la luz del sol, que es ligeramente amarilla, y esa es la que considera como luz natural. Esa sería la luz idónea como luz general de las habitaciones la mayoría de las veces. Relacionado con el concepto del color está el de la intensidad. Sin entrar en magnitudes físicas, podemos decir que cada uso requiere una intensidad de luz determinada. Demasiada luz deslumbra y resulta molesta, mientras que lo contrario también dificulta la percepción. Es evidente que no se necesita la misma intensidad de luz para estudiar que para leer en la cama, aunque en ambos casos se esté leyendo, así que no digamos para actividades más dispares. Ahora sí, vamos a describir los distintos tipos de luz que podemos disponer en las estancias. Todos los espacios necesitan una luz general que, como su nombre indica, ilumina la habitación para que pueda verse o desplazarse por ella. Está dispuesta normalmente por encima de la altura de los ojos, con una o más lámparas en el techo o en las paredes. Es importante que se pueda encender y apagar desde todas las entradas y salidas de la habitación. En algunos casos resulta interesante disponer un regulador de intensidad con el interruptor. La luz puntual o focal es una luz más intensa y concentrada que la anterior, útil para zonas donde no sea suficiente la luz general para la actividad a realizar. Por ejemplo, es interesante que la zona de preparar los alimentos en la cocina esté iluminada por un foco específico, en especial si la luz general está justo a nuestra espalda, con lo que proyectamos nuestra sombra sobre la zona de trabajo. La luz de exposición sirve para resaltar los objetos que ilumina. Por ejemplo, un foco dirigido hacia un cuadro o hacia una escultura es una luz de exposición. Si nuestro salón tiene una pared interior de piedra, quedará muy bien con una iluminación rasante que resalte las irregularidades. Esa también sería luz de exposición. Una luz muy usada en las artes escénicas es la luz ambiente. Se trata de una luz cuya intensidad no suele ser suficiente para iluminar la actividad, por lo que tiene que ser complementada con otras, pero que contribuye a crear un determinado ambiente, bien por su color o por su especial disposición. Un ejemplo de esto aplicado a la vivienda sería la luz de las velas en un rincón con encanto. Para terminar, si la luz, en vez de ser importante por los objetos que ilumina, pasa a ser la protagonista, la llamamos luz decorativa. Una escultura de luz, o unos dibujos hechos con tubos de neón, o tiras de LEDs dispuestas estratégicamente, son buenos ejemplos de luz decorativa. Veamos ahora las distintas fuentes de luz que se pueden encontrar en el mercado. Aunque hay muchas más, para uso urbanístico o industrial, por ejemplo, veremos solo las que tienen utilidad en el interior de las viviendas. La luz más conocida y más antigua, aparte del fuego claro, es la incandescente. Son las típicas bombillas de toda la vida. Es una luz que produce mucho calor, o lo que es lo mismo, con una eficiencia energética bastante baja. En consecuencia, se están retirando del mercado, siendo sustituidas por otras de menor consumo. Las lámparas fluorescentes son un tipo especial de lámparas de descarga. Se pueden encontrar en forma de tubos o en forma de bombillas, tanto para luz cálida como para luz fría. La luz halógena es un tipo de luz incandescente mejorada, aunque también alcanza altas temperaturas, su rendimiento es mejor que el de la incandescencia normal. Es habitual encontrarla en pequeños focos que producen un efecto decorativo para iluminar algunas zonas como pasillos, espejos de cuarto de baño, cuadros, etc. La luz LED está imponiéndose en el mercado, la mayoría de las veces en forma de bombillas que agrupan varios LEDs de alta intensidad. Su rendimiento es muy alto y apenas producen calor. Tienen un precio más alto, aunque está bajando, pero se compensa porque su duración es mucho mayor. A veces también se encuentra en forma de tiras de LEDs con un efecto decorativo. Para terminar, podemos encontrar tubos de neón de distintos colores, doblados con formas caprichosas. En exteriores se suelen usar para hacer rótulos, pero en interiores su función suele ser decorativa. En viviendas es muy raro verlos, siendo más comunes en bares y tiendas, pero nada impide ponerlos si se estima conveniente. Todos estos tipos de fuentes de luz que acabamos de ver se pueden disponer de distintas formas para cumplir su función. Es lo que llamamos tipos de iluminación. En el caso más obvio, la luz incide directamente en el objeto o zona que se pretende iluminar. Produce unas sombras intensas, muy marcadas. En ocasiones, la luz se orienta hacia el techo, donde se refleja para llegar de una forma más suave al resto de la habitación. Este tipo de luz recibe el nombre de indirecta,
Produce un ambiente agradable, sin sombras. Cuanto más claro sea el color del techo, más luz reflejará. A veces se esconde la fuente de luz indirecta en las molduras del techo o en la parte superior de las paredes. Aunque estas dos son las más comunes, no son las únicas posibles. Podemos hablar, por ejemplo, de iluminación semidirecta. Su concepto es similar al de la directa, pero con un difusor que modifica la trayectoria de parte de la luz hacia las paredes, creando una pequeña parte de iluminación indirecta. Ese difusor puede estar en la propia bombilla, por ejemplo, siendo traslúcida en vez de transparente. Deslumbra menos que la iluminación directa y las sombras que se producen son más suaves. Bastante parecida es la iluminación semi-indirecta. Se consigue con bombillas translúcidas en su mitad inferior y transparentes en la superior. Con ello envían una luz difusa hacia abajo, pero la luz que se refleja en el techo no es difusa. Se diferencia de la anterior en que su componente de luz indirecta es más intenso. También produce un ambiente agradable con sombras suaves. Para terminar, podemos hablar de luz difusa cuando tenemos una bombilla translúcida que emite luz difusa en todas direcciones, por lo que tanto la componente de luz directa como la de indirecta estarán suavizadas. Y ahora que ya sabemos todo eso, podemos ver unas normas generales para las distintas habitaciones, aunque serás tú quien deba adaptar esos conocimientos a cada caso concreto. En el salón es importante una buena iluminación general. Si tiene dos ambientes, puede haber dos lámparas de luz general, que se enciendan de manera independiente. Para conseguir una luz más tenue cuando sea necesario, se puede recurrir a un regulador de intensidad o a luz indirecta. Si además hay zonas de lectura, necesitarán sus propios focos independientes. En los dormitorios es necesaria una luz general de menos intensidad. Si es indirecta, el resultado será más acogedor. Además, las zonas de uso específico, lectura en la cama, mesa de estudio, tendrán su propia iluminación. En las cocinas es importante evitar las sombras, pero teniendo luz de bastante intensidad. Se puede conseguir con tubos fluorescentes o con focos de luz en los muebles. La zona de cocinar suele tener su propia luz, a menudo incorporada en la campana extractora. Si alguna zona específica queda escasamente iluminada, habrá que reforzarla convenientemente. En los cuartos de baño tampoco son adecuadas las sombras. Se pueden evitar con tubos fluorescentes o con varios puntos de luz, por ejemplo, en el techo y a ambos lados del espejo. Los pasillos no necesitan una gran intensidad de luz, pero tienen una característica que los hace únicos, y es su linealidad. Los pasillos son muy alargados, por lo que una luz en medio no será suficiente para iluminar correctamente toda su longitud. Se pueden poner varios puntos de luz, por ejemplo halógena. Si a lo largo del pasillo se ha dispuesto algún tipo de objetos como cuadros o espejos, adornos o incluso mesitas o armario, los puntos de luz se dirigirán a esos objetos. Para terminar, la entrada también tiene que estar iluminada. Ahí se puede crear algún efecto decorativo con la propia luz, para sorprender al visitante. No digo que pongan neones, porque es probable que no quedará bien, pero sí una luz rasante sobre una pared con textura rugosa, por ejemplo. De todas formas, como ya he dicho, cada caso es distinto, y con todos estos recursos podrás enfrentarte a iluminar cualquier espacio con éxito. Si la información que acabo de compartir contigo te gustó y consideras que es de ayuda para iniciar o para continuar el proceso de decorar tu hogar, te voy a pedir dos cosas. Primero, en la parte superior de este vídeo haz clic en suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un vídeo nuevo con información que te pueda interesar, te llegue el aviso y puedas estudiarlo y aplicarlo en tu casa. Y para terminar, debajo de este vídeo haz clic en me gusta y luego coloca un comentario sobre lo que acabo de hablar. Incluso si tienes alguna pregunta, colócala allí y te aseguro que la responderé lo antes posible. Si quieres más información, te recomiendo que veas los demás vídeos que he subido junto a este. Encontrarás muchos consejos e ideas que podrás aplicar a tu hogar. Y si estás cansado de buscar en revistas especializadas y en Internet porque quieres acometer la mejora de algún espacio concreto y no quieres gastar el dinero que te cobraría un profesional, mi consejo es que visites ideas-de-decoración.com. Allí encontrarás la información práctica y concreta que buscas, te lo aseguro. Por tu éxito decorando tu hogar, se despide tu amigo Rafael Muñoz, de ideasdedecoración.com.